emisión número 368 de Entre Ustedes y Nosotros. El día 31 de marzo del 2009 estábamos saliendo en vivo en este programa y justo ese día, por azar del destino nomás, me tocó entrevistar, lo invité a participar en nuestro programa, a Carlos Mas Vélez, el presidente de la Unión Cívica Radical del Distrito Capital. Y en mitad del programa tuvimos que anunciar una noticia muy desgraciada, que era el fallecimiento de, al que no titubeo en llamar el padre de la democracia, porque si bien es cierto que la democracia, y lo decía Raúl Alfonsín, que de él se trata, la conquistamos entre todos, el padre realmente de la democracia, con aquella epopeya del 30 de octubre de 1983, fue sin duda Raúl Ricardo Alfonsín. No lo digo esto porque esté acá delante de su hijo, Ricardo, uno de sus hijos. Buenas noches, Ricardo, gracias por venir a nuestro programa. No, al contrario, gracias a vos, Jorge, muchas gracias. Y Osvaldo Pérez Sammartino, que también, si bien ese día no estabas en el programa, nuestro raíz radical, va la redundancia, pero nuestro sentido de argentinidad nos hizo en ese momento, nos conmocionó muchísimo. Y como pasa con los, y no quiero hacer esto una apología del radicalismo, pero como pasa con todos los presidentes radicales, lo decía recién con mi amigo Pablo Galeano, su figura se va agigantando cuando transcurren las décadas. Así en su hora fue denostado Irigoyen, hoy se lo recuerda Irigoyen, y tanto se lo recuerda que, como decía Irigoyen, la plataforma del radicalismo, nuestra plataforma, es la Constitución de 1853, que esto se ha venido dando a través de los tiempos. Raúl Ricardo Alfonsín terminaba todos sus actos con el preámbulo de la Constitución, que decía que algún distraído, si nos veía caminar, estaba a la vera del camino, las banderas nuestras eran la del preámbulo. Esto era muy bueno, porque quizás los que tuvimos la oportunidad de verlo en la primaria, en la secundaria, y de aprenderlo de memoria, y por supuesto revalidaron la Facultad de Derecho, era moneda común, pero no para el... Un rezo laico lo llamaban. Un rezo laico. Y entonces uno piensa, pasó lo mismo con Arturo Frondizi, al cual se lo considera hoy, desde la derecha hasta la izquierda, de los liberales hasta los socialistas, como un gran estadista. Y pasa lo mismo con Raúl Ricardo Alfonsín. Y yo no me canso de repetir que cuando él proponía el traslado a la capital, y acá lo hemos dicho en una oportunidad, decía que estaba loco. Había incluso radicales que trabajábamos políticamente en la circunscripción tercera que me decían, yo me aferro al obelisco. Y yo le decía, esto es lo que solamente un estadista puede hacer. No, fíjate lo que pasó en Brasil. Y claro, pero no la va a mandar al norte del continente, la va a mandar, como decía, era al frío, al sur. Al mar, al sur y al frío. Al mar, al sur y al frío. Y ustedes imagínense cómo hubiera sido esa descentralización potente que quizás hasta nos hubiera evitado tener a los duques de Calafate hoy en el gobierno de la nación. Piénsenlo nomás, la descomprensión que hubiera significado que este país de raigambre federal, porque así lo dice la Constitución, pero fuertemente unitario, macrocéfalo, concentrado como en la época del virreinato, en la provincia, en el conurbano bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires, donde vive en total casi el 40% de la población, se hubiera desplazado al sur. Lo han hecho los chilenos cuando desplazaron a Viña del Mar o al Paraíso el poder legislativo. Hubiéramos llevado, aunque sea, y el Congreso a Chascomús, por ejemplo, digo no por el hecho, pero hubiera sido un lindo homenaje. Encantado vos. Pero hubiera sido, porque guardo la semejanza de Santiago, de Chile, con Viña del Mar. Entonces, para algo semejante, que hubiera sido un lindo homenaje a Raúl. Yo pensaba en esos porteños recalcitrantes que vos decías de la circunscripción tercera, que se querían. Sí. No representaban en realidad la posición que habían tenido los porteños más fundamentalistas cuando esto se discutió en 1880. Al contrario, los porteños no querían entregar la ciudad de Buenos Aires a la nación, y esa fue la posición de Alem. Y la verdad que vino este recuerdo, porque uno a veces no lo puede escindir, más allá de que, por supuesto, Ricardo es, con todo el hecho que sea el hijo de Raúl, él tiene su impronta, él lo ha demostrado en las elecciones donde se puso en las últimas el partido al hombro, hablando en un término futbolero. Hoy estamos 2 contra 1, Independiente contra River, pero bueno.
que realmente, y lo revela en su labor parlamentaria cotidiana, que tiene su peso específico propio. O sea, que no solamente tiene la honra de ser el hijo de, sino que es él. Él con minúsculas, porque es humilde, ¿no? El él de que permanentemente vocifera nuestra presidenta. Y el día, justamente la semana que hoy estamos para hablar de varios temas, pero vamos a aprovechar a nuestro invitado. Pero quiero concluir simplemente con esto. En esta semana se inauguró la exposición de Agricultura y Ganadería y escuché a varios expresidentes, entre ellos Guillermo Alchurrón, que ponderaban las virtudes democráticas de Raúl Alfonsín. Particularmente él, que después de pronunciar el discurso, cuando Alfonsín era presidente de los argentinos, y que aparte iba sabiendo que no iba a tener el aplauso fácil, pero iba a dar la cara, porque daba conferencia de prensa también, le pidió permiso el presidente de la Rural, rompiendo la tradición, para hablar después que lo había hecho el presidente Alfonsín, que por cierto había hablado con una estruendosa silbatina, pero respetando la democracia. Y cuando le preguntó al Churrón, palabras más, palabras menos, le dijo, por favor, vivimos en democracia, hable nomás. Hay algo que al Churrón, y que después me lo va a decir fuera de cámara, porque se lo quiere acordar permanentemente mi querido amigo Billy, que es para romper el hielo después de que había hablado, y ya había pasado un tiempo, algunos minutos, le contó un chiste a Alfonsín de 4 gallegos y un bidé. Estaba tan atribulado en ese momento, digamos, estaba tan con tanta vehemencia que el hecho que hubiera hablado, pensando que hablaba después del presidente nuevamente al Churrón, que es el día de hoy que no se lo puede acordar, pero me ha prometido el chiste contarlo fuera de cámara, porque parece que el chiste no es... No es nada del otro mundo, pero es un chiste escatológico. Bueno, lo contamos fuera de cámara. Y justamente cuando hablaba de esto, no puedo dejar de resaltar que Biolcati, uno de los pocos empresarios, juntamente con alguien que estuvo hace unos días atrás, Néstor Wallentin, que se puso firmemente como presidente de la Cámara Inmobiliaria ante esta suerte de escalada de temor que, blandiendo la Gestapo de la FIP, está haciendo el kirchnerismo, cuando fue el asunto de Toselli, que por supuesto lo volvemos a repetir. Si no cumple con sus declaraciones juradas, debe ser sancionado, pero de esto hacer un argumento casi ad hominem, o sea que porque fue este hombre, o mejor dicho, utilizarlo como una herramienta para generar temor en la sociedad, hay una distancia muy grande. Y son pocas las voces del empresariado que hoy se pronuncian en contra de esta política antirrepublicana del gobierno nacional. Uno fue el caso de Biolcati, otro fue el caso de Néstor Wallentin, con independencia de ese puñado de diputados, entre los que se encuentra Ricardo, desde luego, que realmente ponen una voz valiente dentro del recinto parlamentario. Y también Biolcati terminó, como si fuera un revival, un recuerdo de Alfonsín, terminó recitando un artículo, el artículo 14, bueno, completado después los que estamos un poco imbuidos en impronta del constitucionalismo social, habría que haberlo completado con el 14 bis, pero recitó el artículo 14 de la Constitución, con lo cual uno a veces piensa que aquella prédica de Raúl no aró en el mar, por cierto. Gracias por venir, discúlpame, pero el homenaje uno a veces, siempre lo hablamos de amigos que tenemos que... Pero hoy con vos no podía ocultar esto que sentíamos, ¿no? Primer tema. En estos días te agradezco en primer lugar, Jorge, la invitación. En segundo lugar, las palabras que tuviste con mi padre. Te agradezco sinceramente. Y en tercer lugar, las palabras que tuviste para conmigo, ¿no? Te agradezco, sinceramente, me da un poco de vergüenza. No es vergüenza. Las dos últimas. Las dos últimas, pero creo que es merecido. En estos días apareció, vos estás blandiendo mucho algo que nosotros venimos sosteniendo acá, que algo lo comentábamos en el editorial, que era el centralismo unitario, que es una manera de disciplinar a los gobernadores de provincia. Y algo que está, al jefe de gobierno de la ciudad, algo que está,
que ha pasado casi desapercibido. Este aumento tarifario, las tarifas eléctricas, que no pasa desapercibido en el bolsillo nuestro, pero que pasa desapercibido este manejo que se hizo. Y vos lo venís denunciando esto. Sí, bueno, lo que veníamos diciendo a mí no me consta, pero me llama mucho la atención que algunas provincias hayan ordenado un aumento tarifario y a raíz de este aumento tarifario el gobierno haya decidido reducir los subsidios. Ustedes se acuerdan que hace ya algunos meses el gobierno nacional había anunciado que iba a reducir los subsidios y que tenía que aumentar las tarifas, porque reducir los subsidios sin permitir aumento de tarifas era imposible. Y me llama mucho la atención, después el gobierno dejó sin efecto ese anuncio porque veía que pagaba un alto costo político. Y creo que este aumento de las provincias ha sido acordado. No creo que ningún gobernador, sin la anuencia del gobierno central, se atreva, además no entiendo en qué lo beneficia, a aumentar las tarifas. Y le ha servido esto como excusa al gobierno nacional para decir, bueno, aumentaron las tarifas, voy a reducir entonces los subsidios, sin pagar los costos que suponía decidir el gobierno nacional que se aumentaban las tarifas. Para mí es obvio, ¿no? Osvaldo. Claro, este tema de los subsidios también es uno de los elementos que tiene el gobierno en su enfrentamiento con Scioli, ¿no? Que es bastante desembosado. Sí. Con todos. Con todos, pero... Con Macri también. Sí, subordina, disciplina, como decía Jorge. Además saca rédito de esto, porque como se queda con recursos que son de las provincias, puede hacer obras en las provincias. ¿Dónde las va a hacer? No existe el territorio nacional. El territorio nacional es la suma de las provincias. Se queda con recursos que son de las provincias, luego va, anuncia o inaugura obra en la provincia que dice que las hace con recursos del gobierno nacional, pero en realidad son hechas con los recursos de las provincias. Y todo el mundo le agradece al gobierno nacional. Y por otro lado, esta subordinación no solo los disciplina a los representantes de las provincias en el Parlamento, haciéndolos votar a veces cosas con las que discrepan, sino que lo habilita a inmiscuirse, por ejemplo, en la selección de candidatos de cada una de las provincias, como ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Es obvio que la fórmula de gobernador y vice en la provincia no fue decidida por los bonaerenses, sino que fue una imposición del gobierno nacional, imposición que puede realizar porque dependen económicamente del gobierno nacional, porque de hecho es un régimen unitario el que existe hoy en la Argentina. No ha habido, creo yo, en democracia régimen más unitario que este. El centralismo de los recursos es... Con ningún gobierno, ni con Alfonsín, ni con Menem, ni con Duhalde, el gobierno nacional concentró tantos recursos que son de las provincias en el Tesoro Nacional, en el gobierno nacional, ¿no? Cuando hablamos de la crisis que está soportando la Argentina, y esto también es un tema en el que comparto, pero lo que vos sostenés, pero me gustaría que, porque le pusiste un énfasis muy particular, cuando se le echa la culpa a que se derrumbó el mundo. Sí. Y no es así. No, el mundo sigue siendo todavía muy favorable, tal vez no tanto, pero muy favorable. Y no solamente porque los productos primarios siguen creciendo, los precios, sino porque las tasas de interés son bajísimas, porque hay mucha liquidez y los capitales no encuentran oportunidades de inversión en los países desarrollados, entonces miran a los países emergentes. En fin, el mundo sigue siendo muy favorable. Los problemas que estamos teniendo en la Argentina no son sino consecuencias de los errores que fuimos acumulando durante todos estos años, que ya no se pueden disimular. ¿Qué tiene que ver con el mundo la inflación? ¿Qué tiene que ver con el mundo la fuga de capitales que se viene registrando desde hace 6 años? ¿Qué tiene que ver con el mundo el hecho de que produzcamos, después de tantos años de crecimiento, menos petróleo y menos gas que antes? ¿Qué tiene que ver esas cosas con el mundo? Y basta comprobar lo que pasa en los países vecinos, que tienen estructuras similares y que no padecen esa inflación, no tienen esa fuga de capitales, tienen crecimiento. Y esos son problemas. La inflación, ¿qué tiene que ver con el mundo? Tiene que ver con los errores de política económica que hemos cometido. Y está afectando el conjunto de la economía, su competitividad, su productividad, las inversiones, el consumo. Está afectando el poder adquisitivo de los trabajadores, de los que viven de planes sociales. Es decir, es un impuesto muy regresivo del que se ha valido el gobierno para aumentar los recursos del Tesoro Nacional. Pausa.
Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Vos podés ser VIP o ser VIP con Belan. Y eso es ser más VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. El editorial nos extendimos un poco, lo que pasa es que para estar con Ricardo tendríamos que estar 3 o 4 programas. Y nos quedó una cosa en el tintero que me parece muy importante de todos aquellos que están hoy inventándose un pasado épico, ¿no? O sea, lavándose todo lo que pasó en épocas pretéritas. Un caso fue justamente esta semana, doloroso porque afectó a la Nata en algo que es la intimidad de la Nata, su enfermedad, Víctor Hugo Morales. Y acá también tendríamos que hablar algo de Alfonsín, de decir de que cuando el único que realmente vio que la mano negra que estaba atrás de usar el nacionalismo falso y el populismo berreta, con el tema Malvinas fue justamente Alfonsín, el que lo visualizó muy claramente. Y bueno, y el que nunca tuvo necesidad de hacer un pasado épico, inventarse un pasado épico, también fue Alfonsín, que por primera vez en la historia se juzgó a una cúpula dictatorial. Y en una época en que no era fácil andar diciendo a los comandantes que bajaran cuadritos. Era una época en que había que jugársela. Pero no quiero de vuelta porque si no vamos a hacer el programa de... No, lo que surgió fue por una nota de la revista Noticias del viernes pasado que anticipa un libro escrito por 2 periodistas uruguayos, se llama Relato Oculto, en el que habla de Víctor Hugo Morales y su relación bastante estrecha, aparentemente, con algunos militares de un batallón Florida, que era un centro... Una suerte de ESMA. Una especie, aparentemente, de ESMA uruguaya, bueno, con testimonios bastante elocuentes. Y también menciona que su salida del Uruguay no tuvo ningún ribete épico, ni tuvo ninguna connotación política en 1981. Él había estado detenido, pero simplemente por dar una piña a una persona durante un partido de fútbol que le quebró el tabique. Esto generó... Bueno, luego la Nata pasó durante su programa una grabación de un acto en el 1978. La vi, la verdad que es... En el que Víctor Hugo despedía a uno de estos militares, mayor grosso, que estaba al frente de aparentemente de ese batallón, con palabras muy elogiosas y mencionando la gratitud que sentía él y su familia por los favores recibidos. A nosotros no nos gusta estar haciendo casa de brujas, allá cada cual con lo que... Pero en un gobierno que permanentemente levanta el dedo, y en una persona que se ha convertido súbitamente de crítico en propagandista oficial y que descalifica a cualquier persona que haya tenido quizá algún trabajo en un gobierno de facto, bueno, parecen hechos... Aunque sea técnico. Aunque sea técnico, parecen hechos por lo menos relevantes. Y bueno, Víctor Hugo lógicamente reaccionó muy mal, pero criticó todo como una operación realizada por Manieto, el discurso habitual del kirchnerismo, y la emprendió también contra la Nata, pero fueron argumentos ad hominem, porque no negó la veracidad de esos hechos. Simplemente es algo para tener en cuenta por parte de quien aparece, como se titula en la revista Noticias, como el relator del relato. Claro, uno no censura a quien puede cambiar de opinión, porque esto es válido. Muchas veces uno dice quien no lo hace o lo concreta, pero no lo admite, se amaca a lo mejor entre lo que puede ser una necedad emocional o un fuerte ideologismo que lo obnubila, pero cuando uno, hay límites que no se pueden pasar. Cuando uno ha estado apoyando a un gobierno dictatorial, no puede, a menos que haya abrazado el fogón recalcitrante del kirchnerismo que todo lo financia, aferrarse a una cultura del oportunismo. Por suerte ninguno de nosotros dos, y está claro, esto tenemos muy claro, no ocupamos ningún cargo
público ni político durante los años de plomo que enlutaron nuestro pasado del 76 hasta el 83. Sigamos con Ricardo, porque si no nos vamos... por Dios. Ricardo, algo que se está... Perdón, ninguno de los tres, porque lo puse a él, pero ya él da por sentado. Está fuera de toda duda. Una de las cosas que se están anunciando, que el gobierno a veces lo niega, pero organiza algunos actos por parte de algunos de sus voceros, es la posible reforma constitucional. No sabe muy bien qué fundamento darle. A veces hablan del parlamentarismo, sí. A veces quieren enfatizar más el presidencialismo. Lo que parece claro es que lo que quieren es perdurar en el tiempo. Sí, creo que sí. Se han distribuido los roles. Algunos reclaman una reforma de la Constitución con el argumento de que hay que incorporar nuevos derechos. Es absolutamente falso. Todos los derechos que les he oído decir que hay que incorporar a la Constitución están incorporados en la Constitución del 94, todos. Ninguno de esos necesita, de los que se mencionan como que existe la necesidad de incorporar, hay que incorporar y ya están. Hasta se habla, perdón, de la reforma del 94 como neoliberal. Sí, bueno, es una cosa. Una de las críticas que recibió Alfonsín por esa reforma es precisamente la que tiene que ver con el hecho de que se pretendía en serio en aquellos años una reforma neoliberal. Pero bueno, yo creo que ni la han leído algunos. Estoy seguro que la han leído. Hizo que la han votado. Sí, ni la han leído algunos. Otros hablan directamente de la reelección, otros dicen que hay que discutir el sistema, cuál es el sistema más apto, presidencialista, semipresidencialista, parlamentario, qué tipo de sistema parlamentario. Mira, todo esto puede ser muy interesante, en teoría, pero las cosas no son en teoría, las cosas son en concreto, en la práctica y en la realidad. Y la verdad que habilitar una reforma de la Constitución con un partido como este, que ha demostrado ser tan poco cuidadoso con las instituciones, sería una imprudencia. Sería como abrir una caja de Pandora y no sabríamos qué podía ocurrir. De manera que la Unión Cívica Radical no va a acompañar de ninguna manera la posibilidad de habilitar una reforma una discusión sobre la reforma de la Constitución. No. ¿Qué salida le encontrás a esta situación tan grave? Bueno, lo institucional ya sabemos, cumplir con la Constitución, pero eso es clave. Pero ¿qué salida le encontrás a esta situación económica difícil? ¿Qué son las medidas que vos hubieras tomado si hubieras accedido a la presidencia? Yo creo que tiene la oportunidad el gobierno, porque reiteramos, como decíamos al principio, el mundo continúa siendo muy favorable. Hay que hacer algunas correcciones importantes, como por ejemplo la que tiene que ver con detener el proceso inflacionario. Para eso hay que reconocer, en primer lugar, la inflación, no engañar como se está engañando. En segundo lugar, reconocerla como un problema. Y en tercer lugar, definir políticas en función de metas. No podemos reducir la inflación de un día para el otro. Hay que fijarse objetivos, metas de reducción gradual y alinear las políticas fiscales, las políticas monetarias, políticas de ingresos, a partir de consensos entre partidos políticos y actores sociales, trabajadores y la industria también. Eso ya sería importantísimo porque enviaría una señal hacia la sociedad, hacia los actores económicos sobre todo, que permitiría más confianza en el gobierno. Porque ¿qué confianza puede despertar un gobierno que niega la existencia de la inflación, como lo está haciendo este gobierno? Me parece que también se necesitan políticas más activas en materia financiera para que exista más crédito, para la producción. La mayoría de los créditos que han estado al acceso de los ciudadanos durante todos estos años son créditos de consumo. No ha habido durante estos años una política de desarrollo industrial que aprovechara este crecimiento económico extraordinario para ir modificando la matriz productiva del país. Seguimos siendo básicamente un país exportador de productos primarios con muy poco valor agregado. Esto afecta al conjunto de la sociedad. En fin, hay muchísimas cosas para hacer. El gobierno las podría hacer, pero no lo veo dispuesto a producir esos cambios. No veo que haya disposición a esto, lamentablemente. Esta cerrazón ideológica, más allá que ellos exportaron el modelo de Santa Cruz a la nación, esta cerrazón ideológica, ¿vos no ves que en algún momento se podrá desblindar, por decirlo así? Yo creo que, mira, es fácil manejarte con cerrazón ideológica, con irresponsabilidad, con la actitud propia de quien propone pan para hoy y hambre para mañana, mientras vos tengas caja.
Se han hecho un montón de disquisiciones teóricas acerca de por qué los populismos, las demagogias son capaces de columnar a amplias masas de la sociedad detrás de un liderazgo. Pero lo que no se dice es que sin caja no se puede hacer. Sin una economía que crezca, que genere empleo, que mejore los salarios, que mejore las jubilaciones, que no expropie a través de la inflación los salarios, sin todo eso, el populismo y la irresponsabilidad de la administración no tienen ningún blindaje. Y la sociedad le va a pasar la factura en las próximas elecciones. Osvaldo. Próximas elecciones. Sí, se te va a El radicalismo intentará reeditar una coalición, o irá por sus propios colores. En el 2013 no existen tantas urgencias, son elecciones legislativas, cada provincia tiene autonomía para decidir la política de alianza y habrá que ver qué es lo que pasa en cada una de esas provincias. En el 2015 creo que sí se podría avanzar en un acuerdo republicano ya, entre todos, entre otras cosas para evitar la reforma de la Constitución, que no tiene por qué ser electoral, no debería ser electoral, deberían ser electorales o deberían reunirse en una elección las fuerzas que tengan coincidencia programática. Hay que discutir mucho las condiciones programáticas para realizar acuerdos, sobre todo cuando se trata de elegir el presidente de la República. Es muy claro esto. Vos pusiste el énfasis en darle autonomía a las provincias para que ellas puedan determinar su marco de alianza, las provincias en el radicalismo, ¿no? Provincias y todo bueno, los 24 distritos. ¿No va a haber una directiva por parte del orden nacional, no, del Comité Central? No, se va a respetar las autonomías de las provincias, los comités y convenciones de cada una de las provincias van a decidir las políticas de alianza. Son realidades distintas, son elecciones legislativas. Creo que van a ser más complejas para el oficialismo, por varias razones. Y en consecuencia menos complejas para la oposición. Claro. Por varias razones. En primer lugar, porque la situación económica lamentablemente no va a ser la misma que la del 2011. No digo la del 2001, pero puede parecerse a la del 2009. No va a tener condiciones económicas y sociales tan favorables. En segundo lugar, porque me parece que la sociedad va a reclamar control, equilibrio, república, sensatez, cordura. Y en este sentido la Unión Cívica Radical me parece que ofrece garantías suficientes respecto de todos estos valores. Y por el otro lado, en una elección legislativa no existe efecto arrastre. Claro. Entonces se tiende a dispersar más el voto. Así que creo que es una oportunidad interesante para la oposición. Cada partido deberá aprovecharla lo mejor que pueda para modificar las relaciones de fuerza en el Parlamento. Una clara definición de lo que es un auténtico federalismo. Y nos vamos con, como siempre, apremiados por el tiempo. Muchísimas gracias, Ricardo, por habernos acompañado. Y busquemos siempre, en lugar de adaptar la Constitución al poder, darle más poder a la Constitución. Como decía Raúl Ricardo Alfonsín, y como sigue enarbolando esa bandera Ricardo. Un abrazo. Nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.